Amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad. Damos gracias al Señor que nos permita estar reunidos a través de este sistema, a través de este canal, para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que esté conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 5. Mateo en el capítulo 5. Vamos a leer juntos los versículos 13 al 16. 13 al 16. Dice en el nombre del Señor el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén al Señor. El Señor Jesucristo, en su gran sabiduría y en el alto nivel de su maestría para las enseñanzas que estaban destinadas especialmente a los discípulos, el Señor lo que hizo fue formar un grupo de 12 varones. Los que fueron primero seleccionados y llamados por Él. En segundo lugar, el Señor, dice la Escritura en el Evangelio, que el Señor los llamó uno para que estuviesen con Él, o sea, fueran formados de parte de Él. Un trabajo de discipulado, como en la época se acostumbraba, cuando se tomaba un niño pequeño todavía, pero que ya podía atender sus necesidades, y se entregaba, y literalmente se decía, se ponía a los pies de un maestro, de un enseñador. La figura más clara quizás es la que la Escritura muestra acerca de un tal Saulo de Tarsis, que después pasó a ser, luego del llamamiento del Señor, pasó a ser el apóstol Pablo. Bueno, la Escritura dice que él fue enseñado a los pies del sabio Gamaliel, un hombre reconocido en aquellos tiempos, en el primer siglo. Lo que hace el Señor Jesucristo entonces es tomar a estos 12 varones y hacer de ellos 12 discípulos. 12 discípulos, hombres que nada o muy poco sabían, que nada sabían del reino de Dios, que requerían una enseñanza, una formación, un cambio de actitud, un cambio de vida, que requerían que el Señor uno les mostrara lo que era el reino de Dios y su justicia, y cómo ellos podían participar, cómo ellos podían y debían ser parte de este reino que el Señor estaba estableciendo en la tierra. Ya hemos tenido ocasión en sesiones anteriores recordar cómo es que el Señor partió la predicación, la formación de los discípulos con esta palabra de las bienaventuranzas, diciéndoles que ellos debían tener una forma de vida
en la cual se destacara, bueno, una pobreza de espíritu para que siempre buscara al Señor, se destacara hambre y sed de justicia para estar bajo el gobierno del Señor, se destacara una actitud misericordiosa para que Dios nunca dejara de tener de ellos misericordia, que se manifestara en ellos una disposición de llorar cuando hubiera necesidad, a fin de que fueran consolados. Bueno, el Señor inició así el trabajo con estos hombres. Y aquí en el capítulo 5 de Mateo, que es el comienzo del Sermón de la Montaña, que durará los capítulos 6 y 7 de Mateo, entonces el Señor entra a esta instrucción que Él les da. Usted se dará cuenta, lo vamos a conversar, se dará cuenta de que el Señor no está hablando así como al aire, así como dictando una cátedra, sino que está personalizando una instrucción. Instrucción que en este tiempo debe recibir o debemos recibir todos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido incorporados a esta escuela de Dios y que nos sentimos discípulos del Señor, que anhelamos ser formados por el Señor. El Señor dice en el versículo 14 a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Mire cuán personalizada es la enseñanza. Vosotros sois la luz del mundo. Y les dice, si una ciudad es asentada, construida, edificada, fundamentada sobre un monte, esa ciudad no se puede esconder. Si alguien edifica en altura, es porque quiere que aquello que se ha construido sea visto absolutamente desde cualquier lugar. En el versículo 15 le dice, tampoco se enciende nunca una luz para ponerla debajo de un almud o debajo de un cajón, ¿no? No se encienden las luces para cubrirlas, taparlas con algo, sino, como dice el Señor, se ponen sobre un candelero, se ponen en alto a fin de que desde la altura alumbre a todos los que están en casa. Si usted me permite un comentario, una enseñanza que uno diría tan básica, tan fácil de entender. Bueno, lo que el Señor quería no era complicarle la vida a los discípulos. Lo que el Señor quería no era enseñarle cosas rebuscadas, no, como a veces ocurre cuando se enseña o se predica. Se trata de sorprender a la audiencia con cosas así como súper novedosas y a veces se termina perdiendo el foco y el sentido de la enseñanza. El Señor dijo, mire ustedes, son la luz del mundo. ¿Por qué alguien puede ser la luz del mundo? ¿Porque es mejor que otro? ¿Porque tiene mejores obras que otro? ¿Porque su comportamiento es así como perfecto? El Señor Jesucristo, si usted recuerda en el Evangelio de Juan, puntualmente en el capítulo 12 de Juan, Él va a decir en el versículo 46, yo, la luz, el Señor Jesucristo lo dijo así, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Guarde eso, yo, la luz. Muy bien, Juan capítulo 1, por favor. ¿Qué dice allí cuando el evangelista da testimonio de Cristo? Dice en el versículo 4, en él. No olvide que el versículo 1 habla del verbo, habla de la palabra, habla del logos de Dios. Muy bien, en él, dice, estaba la vida, agrega, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue, la luz en las tinieblas del mundo, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, aleluya, contra esa luz. No hay duda que es la luz del mundo.
es Cristo el Señor. Si uno, amigos, hermanos, si uno tomara en Génesis, primer libro en la Biblia, si uno tomara el capítulo 1, en el versículo 1 dice que en el principio, en un tiempo que no somos capaces de comprender, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice que hay un minuto en que la tierra que había sido creada por Dios, perfecta y preciosa, dice ahora la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Génesis 1:2 habla de una situación de caos, una situación de plena oscuridad, una situación donde la vida está ausente, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida. Versículo 3, ¿cómo dice? Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces uno podría pensar que Dios está hablando del sol, de la luna, de las estrellas, No. Bastante más abajo, en el versículo 14, recién el Señor va a decir, haya lumbrera en la expansión de los cielos, uno para que alumbre el día, otro para la noche, recién en el versículo 14. Pero en el versículo 3 dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa luz no es alguien distinto que lo que leíamos en Juan capítulo 12 o en Juan capítulo 1, cuando dice que Cristo es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz, y el que viene a mí no andará nunca en tinieblas. Entonces, si uno además entiende, estoy volviendo a Mateo capítulo 5, si uno además entiende que la luz verdadera, la única, la gran luz es Cristo el Señor, necesitamos entender lo que dijo el Señor cuando en verso 14, 15 dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo lo que luego explicó. Si se enciende una luz, dice, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y agregó, así alumbre, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros somos portadores de la luz verdadera. Lo que está diciendo es que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la bendición, tenemos la oportunidad y la ocasión de, como dirá Juan 1:12, más todos los que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre. Bueno, si recibimos a Cristo el Señor en nuestras vidas, significa que necesariamente la luz de Cristo ahora en nosotros necesariamente tiene que reflejarse, necesariamente tiene que manifestarse. Si Cristo, que es la luz, está en nosotros por su Espíritu Santo, entonces debe notarse en la vida de un hombre, de una mujer, debe notarse el cambio de haber pasado de las tinieblas a la luz de Cristo el Señor. Eso se muestra a través de las obras. Mire, amigo, hermano, no se puede decir que uno es discípulo del Señor y vivir hoy día como vivía ayer. No se puede decir que uno es discípulo del Señor, que uno es seguidor de Cristo, si no toma lo de su Maestro. Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, no puede el discípulo ser más que su Maestro y no puede el siervo ser más que su Señor. Bástale al discípulo llegar a ser como su Maestro.
y al siervo llegar a ser como su Señor. O sea, nuestra meta es que la luz de Cristo que se mostró en Él, ¿qué duda hay? ¿Qué duda hay que Cristo, el Señor, viene a la tierra y Él con su vida, amigos, hermanos, con su vida da testimonio de que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué duda hay? Jesucristo dice en Juan capítulo 5 que Juan el Bautista dio testimonio de Él. Dice que su Padre dio testimonio de Él, pero dice que también las obras que hizo, o sea, la forma de vida que tuvo y los milagros, todo dio testimonio de Él. Al nivel de que el Padre abrió los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y nosotros, amigos y hermanos, tenemos un llamado de Dios a través de esta palabra del Señor. Especialmente los amados hermanos que con frecuencia están viniendo, están participando de esta palabra. Hay un llamado de Dios. No puede usted, si es discípulo, si es hijo de Dios, como no puedo yo ser igual que el vecino, que el señor de la otra cuadra, no puede usted y yo ser como Él en su conducta, en su forma, en sus actitudes, en la forma de hacer negocio, en la forma de administrar la casa, en la forma de criar a los hijos. No puede ser igual lo que usted hace que lo que ellos hacen. Porque no son ellos los que están en luz. Somos nosotros los que hemos recibido la luz de Cristo. Y nuestra actitud y nuestra forma de vida, nuestras buenas obras, dijo el Señor, deben dar testimonio de que somos distintos. El apóstol Pablo va a decir que Dios el Padre en su misericordia nos rescató, dice, de las potestades de las tinieblas. Nos sacó, nos salvó, nos liberó de ese gobierno maligno de oscuridad. Dice, damos gracias al Dios y Padre que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo. Hay un llamado entonces a comportarnos como siendo luz, como siendo portadores del testimonio de Cristo en nosotros. Pero observe por favor que en el versículo 13 también dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La figura es simplemente preciosa. Ustedes saben que en este tiempo se usa poco, pero antes que se inventaran los refrigeradores, antes que se inventara estas máquinas de frío que ahora no con electricidad se administran, cuando el uso de la electricidad no llegaba a toda la población, en los primeros siglos, la gente trozaba, daba muerte a un animal, lo adecuaba y una vez muerto y lavado, entonces como no se podía consumir todo de una vez, lo que se hacía era cubrirlo con sal, de manera que la sal preservara, mantuviera la vida, evitara la descomposición, el deterioro, evitara la llegada de estos bichitos pequeñitos que terminan dañando la calidad de la carne, por ejemplo. La sal preserva, la sal da vida, la sal le asigna el sentido a aquellas cosas que estamos guardando. Usted estará de acuerdo conmigo en que hay tanto deterioro en el mundo. Los valores se han acabado, los principios ya no existen. Cuestiones como el respeto de los hijos a los padres o de los jóvenes a los viejos es una cuestión que se ve como ridícula. Ya se acabaron los valores, ya se acabaron las correctas formas de vida.
Pero eso se acepta para los que están aún en tinieblas. Los que estamos en la luz de Cristo, entonces tenemos una comisión. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, la sal de la tierra. Explicando esto, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y en Efesios 4:29 él va a decir ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. O sea, toda palabra que ustedes den a conocer tiene que estar cubierta de sal. Ese es el punto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Termino allí en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Dirá el Espíritu hablando por el apóstol Pablo. Sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia, y agrega, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de aquellos que le preguntan por su fe, que le preguntan por su vida. Amigos, hermanos, el Señor anhela, quiere que seamos sus discípulos. Mateo capítulo 28, cuando el Señor habló con los 12 apóstoles para comisionarlos a predicar, Él les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor no quiere que seamos religiosos, no quiere que tengamos un título. El Señor no quiere que todos seamos maestros en teología. No, lo que el Señor quiere es que todos los que hemos venido a Él, los que hemos creído en su sacrificio de la cruz, su sepultura y su gloriosa resurrección, lo que Él quiere es que nosotros nos constituyamos en sus discípulos, sus seguidores, los que aprenden de Él, los que toman de Él, los que somos imitadores del modelo de Él, lo que hacemos y recorremos el camino que Él dejó a través de su vida y a través del sacrificio de la cruz. El Señor está buscando discípulos, pero un discípulo del Señor es aquel que al hablar se nota que es sal para la tierra, que tiene una palabra de bendición, una palabra de vida, para evitar que siga el deterioro moral a causa del pecado en el mundo. Pero también el Señor quiere que nosotros seamos en su representación, seamos luces del mundo. Como Él es la luz, Él quiere que nosotros, portando su espíritu, seamos luz del mundo. Y termina diciendo el Señor, ¿cómo se manifiesta la luz? Bueno, que los hombres vean vuestras buenas obras, para que a través del testimonio glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Les hacemos un llamado, venga al Señor. Si no conoce al Señor, venga a conocerlo. El Señor le ama y quiere salvarle. Si usted ya conoce al Señor, si ya está en Cristo, es parte de una iglesia, se está congregando, le exhortamos a cuidar esta instrucción, porque el Señor demandará que nosotros seamos fieles representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios, el Señor, le bendiga. Amén.